Muy bien, vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto. El día martes hicimos unos experimentos en los cuales tú ibas a registrar una hipótesis que es de lo que tú creías que iba a suceder. A continuación, te voy a pedir que me anotes estas preguntas que están apareciendo aquí, que dicen, ¿cuál nos pareció más interesante? ¿Y cuál nos sorprendió más? Pausa el video para que les dé respuesta a las preguntas. ¿Listo? ¿Ya le respondiste? Muy bien. A continuación están apareciendo otras preguntas que también son con base en los experimentos que realizamos. Y dice, ¿qué fue lo que pasó en cada caso? ¿Por qué sucedió esto? ¿Hay algo que todavía nos preguntemos? Te voy a pedir nuevamente que pauses el video para que les dé respuesta a estas preguntas. ¿Listo? ¿Ya les diste respuesta? Muy bien. Bueno, lo que tú escribiste en tu hipótesis es lo que realmente pasó con cada uno de los experimentos. ¿Sí? Bueno, todo esto tiene que ver con la descomposición de los alimentos y con las bacterias y hongos que existen en el ambiente y en ciertos lugares. Por ejemplo, en el experimento donde utilizamos dos frascos, tenías que meter una mano o dos dedos que después de haber jugado a uno de los frascos y el otro no. ¿Por qué crees que sucedió esto? Bueno, eso sucedió porque en las manos traemos bacterias y las bacterias y hongos buscan ciertos ambientes para poder reproducirse. Es por eso que suceden estas cosas en los diferentes tipos de alimentos. Al dejarlos fuera de refrigeración, pues comienza el proceso de descomposición. Esto se debe a los factores del ambiente. Debido al calor, ahorita que comienza ya a hacer más calor, pues es más propenso que los alimentos que dejamos fuera del refrigerador comiencen a descomponerse más fácilmente. Pero vamos a continuar trabajando. Ah, Te voy a pedir que en tu cuaderno de geografía me anotes estas preguntas que van a aparecer a continuación. Y dicen, ¿cuáles son las principales ciudades de México? ¿Los mexicanos vivimos únicamente en ciudades? ¿Dónde habrá más habitantes? Te voy a pedir que pauses el video para que dé respuesta a las preguntas. ¿Listo? ¿Ya diste respuesta? Muy bien. A continuación vamos a revisar la infografía que se llama ¿Dónde vivimos los mexicanos? Y es la que está apareciendo aquí. Vamos a leerla, por favor. Dice, ¿dónde vivimos los mexicanos? Bueno, zona rural. Zona donde se encuentran los campos, se realiza la agricultura, ganadería, horticultura, entre otras actividades relacionadas con la naturaleza. Como podemos observar, en el mapa de México, aquí están apareciendo los principales lugares donde se realiza, donde podemos encontrar los grandes campos donde existe la agricultura, la ganadería y todo esto. En los estados, en diferentes estados, como puedes observar, son ciudades o son lugares donde, más bien son lugares en la zona rural, en el campo, donde podemos encontrar, donde se concentran estos lugares de la producción o conocido como la distribución de la población rural en México. Este es un caso. Luego vamos con la siguiente imagen, que es la parte urbana. Zonas donde se encuentra la ciudad y hay mayor población. Se realizan actividades económicas como la industria, construcción y servicios. Como puedes observar aquí en el mapa de México, son las grandes ciudades que existen en todo el país. Por ejemplo, en nuestro estado tenemos la ciudad que es Guadalajara, en donde se realizan todas estas actividades de, de industria, de construcción y de diferentes servicios. En otros estados, pues también, por ejemplo,
tenemos en el estado de Colima, la ciudad de Colima, que es la ciudad principal, al igual que en Baja California Norte, tenemos Tijuana, tenemos Mexicali, y así en cada uno de los estados como está apareciendo aquí. Esas son las dos partes que nos muestra. La urbana, que es donde se realizan todas las actividades industriales, comerciales y de otros servicios. Y la parte rural, que es donde se encuentran los espacios de agricultura, ganadería, horticultura, entre otras actividades relacionadas con la naturaleza, de donde se obtienen las materias primas para la elaboración de productos. Si quieres investigar más, podemos consultar nuestro libro de geografía en la página 87, a la página 94. Aquí vamos a poder encontrar más información de la página 87 a la página 94 de nuestro libro, para que tengas tú más información sobre este tema. A continuación, después de si investigas en esas páginas, vamos a trabajar con el siguiente formato que se llama ¿Dónde vivimos los mexicanos? Y dice así: después de observar la infografía ¿Dónde vivimos los mexicanos?, escribe la información más relevante en el siguiente espacio. En el primer espacio vas a escribir tú cuál es la información más importante que apareció en las infografías. Estas infografías también se enviaron para que tengan la información y la puedan ampliar más para que puedan obtener la información que se está pidiendo. En el siguiente recuadro dice: realiza una investigación extra sobre el tema y registra tus notas. Ya te di las páginas del libro, que son la página 87 a la 94, donde puedes encontrar más información y puedes registrar lo más importante en este recuadro que aparece aquí. Pausa el video para que realices la investigación extra y anotes las ideas principales que pudiste observar en la infografía. Bueno, ya que realizaste el formato anterior, te presento otro que está apareciendo aquí, en el cual dice: escriben en la siguiente tabla tu propia definición o concepto de rural y urbano y realiza un dibujo que represente cada uno. En este espacio vas tú a escribir una definición de lo que es rural. No vas a buscar información en internet o lo que apareció en infografía. Tú lo vas a escribir con tus propias palabras, tanto una definición de lo que es rural y una definición de lo que es urbano. Después de que hayas escrito estas dos definiciones, vas a realizar un dibujo que represente lo rural y uno que represente lo urbano. Pausa el video para que realices la actividad. Recuerda que después de que realizamos la actividad, si imprimiste las hojas, debes de pegarlas en tu cuaderno. Pero recuerda también que puedes copiar cada uno de los formatos en el mismo cuaderno. Pausa el video para que realices la actividad. Muy bien, ya que elaboraste tu definición y lo representaste en un dibujo, vamos a continuar trabajando. Ahora te voy a pedir que en tu cuaderno de historia me anotes las siguientes preguntas, por favor, y son las que están apareciendo aquí. Y dicen: ¿cómo le hacían los mexicanos en la antigüedad para conservar sus alimentos? ¿Qué épocas podemos tomar como referencia para saber cómo conservar alimentos sin energía eléctrica? ¿Qué hemos escuchado respecto a la época del virreinato? ¿Y por qué tendrá ese nombre? Te voy a pedir que las anotes en tu cuaderno y le des respuesta. Pausa el video para que realices la actividad. ¿Listo? ¿Ya le dice respuesta? Muy bien. A continuación te voy a presentar un tema que es un día en México durante la época del virreinato. Vamos a comenzar. Hola, soy Paco y esta es mi familia. Quiero invitarte a conocer la época en que vivimos. ¿Nos acompañas? Se le llamó colonia o virreinato
ya que marcó la llegada de los españoles junto con Hernán Cortés, quienes conquistaron en ese momento a Tenochtitlan, es decir, México. Tuvo una duración de 300 años desde 1521 hasta 1821. ¿Te imaginas? Fue mucho tiempo. Pero para poder ser más precisos podemos dividirlos en tres periodos. El 1, que abarca del siglo XVI, de 1521 hasta 1600. El 2, el siglo XVII, de 1601 hasta 1700. Y el 3, del siglo XVIII, de 1701 hasta 1800. Se extendió por América del Norte y todo México actual, también por el sureste y suroeste de Estados Unidos. Marcó una jerarquía notable entre reinos, capitanías, generales, señoríos y provincias, todo dirigido por un alto mando denominado monarquía absoluta. Sus decisiones eran autoritarias y no prestaban atención a la opinión del pueblo. Existía una gran distinción entre los grupos sociales, como siempre, por los rasgos físicos. A pesar de ello, surgió una gran época de mestizaje entre españoles, indígenas y africanos. Otra característica que no podemos olvidar es la llegada de la nueva cultura de España, que trajo enseñanzas en lengua y religión, marcando la época como una diferente manera de vivir. Así fue vivir en el virreinato. Aprendiste nuevos detalles sobre la historia de tu país. ¿Qué te pareció? ¿Actualmente se conserva algún aspecto de esta época? Bueno, esto fue algo acerca del virreinato. Como pudiste observar, abarcó 300 años, de 1521 a 1821. Y fue una época muy difícil debido a que se marcó un aspecto social con respecto a todos los pobladores. Había muchas diferencias sociales por el simple hecho del aspecto físico, por ser de escasos recursos, pero también se dio una gran época de vivir porque se dio el mestizaje entre españoles, indígenas y africanos. Esto fue una época muy importante en México. Vamos a continuar trabajando con respecto al virreinato. A continuación está apareciendo aquí un mapa de nuestro bello país que dice: mapeando la época del virreinato. Indica en el siguiente mapa de México los territorios que ocupó el virreinato, así como su duración en el tiempo. La información que te presenté yo es una parte de lo de que es el virreinato, pero tú puedes buscar más información en tu libro de historia, en la página 110 y 111, en alguna enciclopedia, en algún medio digital como es internet, o fuentes orales de personas que sepan acerca del tema. Tú puedes investigar para realizar esta actividad. Recuerda, deben de ser fuentes confiables. Vamos a comenzar a buscar y a seleccionar información que sea confiable. Es lo que te mencionaba la vez anterior, que debemos de buscar información que sea real, que no nada más porque esté en internet sabemos que es importante. Recordemos que todo lo que está en internet no puede ser o no es precisamente lo verdadero. Para eso tenemos que investigar. Por eso te di opciones. Tu libro de historia, páginas 110 y 111, que nos habla de este tema. En alguna enciclopedia, si tienes enciclopedias en casa. O en un medio digital. Buscar en internet. Pausa el video para que busques en diferentes fuentes de información y corrobores esta información en las diferentes fuentes. Y para que realices la actividad. Muy bien, ya para terminar nuestras actividades del día de hoy, te voy a presentar dos formatos más, que dice: ¿cómo ha cambiado la distribución poblacional en México?
Vamos a pensar y vamos a registrar una estrategia para conocer qué poblaciones permanecen y cuáles son diferentes desde la época del virreinato hasta la actualidad. Posteriormente vamos a escribir la información que obtuviste al implementar la estrategia. Aparece este formato que dice estrategia, información obtenida. Tú vas a idear una estrategia de cómo podemos conocer qué poblaciones pertenecen desde la época del virreinato hasta la actualidad. Aquí vas a escribir cómo podemos hacerle. Y aquí vas a buscar tu información, vas a registrar la información que obtuviste al seguir esa estrategia. Después aparece el siguiente formato. Dice, compara el mapa que está en la infografía donde vivimos los mexicanos y el de la actualidad anterior respecto a los territorios del virreinato. Registra la información relevante respecto a qué poblaciones permanecen y cuáles son diferentes. Aquí vas a anotar tú esa información. Y finalmente dice, hubo diferencias entre lo que investigaste y descubriste con la estrategia que propusiste y esta comparación de mapas. Y escribe tus conclusiones respecto a tu experiencia y aprendizaje en esta actividad. Vas a buscar tu información de las ciudades o poblaciones que permanecen aún desde la época del virreinato. ¿Qué ciudades permanecen? ¿Qué pueblos? Quizá. Esto lo vamos a investigar en una enciclopedia o en una fuente digital. Con esto terminamos nuestras actividades el día de hoy. Que tengas una excelente tarde y bonito fin de semana.